En Puguel Mapú sintoniza la 90.5 FM, Che Comunidad. Lo que nosotros estamos buscando es que, bueno, que cada inquilino en cada rincón de la provincia pueda expresarse y decir cuál es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Porque somos conscientes que en cada lugar la problemática va como variando, ¿no? Así como en lugares más turísticos se ven, contratos por 6 meses, por ejemplo. En Neuquén Capital tenemos problemas más comunes con respecto, por ejemplo, a las expensas, que son muy altas, y bueno, lo que estamos buscando es eso, que cada inquilino pueda expresarse y enviar ya sea un videíto o un audio contando cuál es su realidad desde donde esté. Por un lado tenemos que aprender a usar la información como herramienta fundamental, conociendo cuáles son justamente los derechos y cuáles son los límites, ¿no? que tenemos que imponer a la hora de hacernos respetar en esto que nosotros denominamos que el alquiler es uno de los accesos a la vivienda, y muchas veces lo que se busca es manipular al inquilino diciendo, bueno, no, esa es mi propiedad y vos haces lo que yo digo, haces lo que yo quiero, una especie de manipulación como si fueran también dueños de la vida de la gente, ¿no? El inquilino tiene que saber que cuando alquila una propiedad, como la está ocupando y paga por esa ocupación, tiene tantos derechos como si la vivienda fuera propia, en el sentido de poner estos límites, ¿no? A los que me refiero de que no... Es común decir, hemos escuchado gente que dice, bueno, no sé, no me dejaba recibir visita o no me dejaba poner, no sé, el cable, pues, historias miles, ¿viste? Pero bueno, los inquilinos tenemos que entender esto, y también las exigencias o las obligaciones y los derechos que contraemos a la hora de asumir una relación locativa, haya o no haya contrato, eso hay que decirlo. Si yo no tengo contrato porque la persona que me alquila no me hace contrato o no me da recibo, hay forma de demostrar que hay una relación locativa efectiva, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo exigir de la misma manera el cumplimiento como si tuviera un contrato legalmente y me hicieran factura, recibo, lo que sea. Esto con respecto a la conservación de la propiedad, porque esto es muy común, ¿quién paga la conservación y las reparaciones de la propiedad? El inquilino tiene que saber que, por ejemplo, esos son obligaciones del propietario, la conservación del inmueble, las reparaciones que tengan que ver con el desgaste normal del uso. También a veces las consultas tienen que ver, por ejemplo, cuando hay alguna situación de robo, donde se rompe una puerta, por ejemplo, o un incendio. Bueno, eso se denomina hecho fortuito y también la obligación recae sobre el propietario. Pero el inquilino también tiene esta obligación de conservación en el sentido de conservar la propiedad en el estado en el que la recibió, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, se nos rompe un vidrio accidentalmente o algo por el estilo, o se rompe una canilla, por ejemplo, bueno, hay situaciones donde el inquilino debe hacerse responsable de la situación y correr con el gasto, pero mayormente la obligación de conservación está sobre el propietario. Y por otro lado, exigir esto, ¿no? El cumplimiento mínimo de un plazo mínimo que está establecido en la ley, que son 2 años. No es que entre al mes o a los 3 meses, a los 6, y me pueden obligar a irme. El plazo mínimo en la ley es bastante claro para las relaciones de locación, que son 2 años, ¿sí? Después también tenemos derecho a exigir, obviamente, cada vez que pagamos el alquiler, que nos den un recibo mínimo, ¿no? Porque la FIP asegura que tiene que ser una factura. Pero bueno, en caso de no necesitar factura, porque es para quienes pueden declarar de ganancias o deducir de ganancias, digamos, el pago del alquiler, eso está en cada uno en las necesidades que tiene. Si es un recibo, igual sirve para demostrar que yo pagué ese alquiler, o por ejemplo una transferencia bancaria también, me queda el comprobante del movimiento de cuenta que yo pagué el alquiler y que no... Pues mucha gente dice, bueno, no me da recibo, no tengo contrato, y cómo demuestro que estoy al día y demás. Bueno, ¿hay alguna tabla donde ponga un tope, por ejemplo, que un monoambiente no puede salir más de tanto dinero? No, lamentablemente en nuestro país no existe este tipo de índices, ni parámetros, ni nada que rija respecto a los precios de la locación. En otros países como Alemania sí, o en España están regulados los precios respecto a depende de la zona de la ciudad, por ejemplo, según qué zona residencial, bueno, y demás. En nuestro país no existe, y lamentablemente hoy los valores de los alquileres están sujetos a la inflación y a esto de querer ganar la inflación a costa del bolsillo del inquilino. Lamentablemente es así, y hemos escuchado aumentos tremendos más en la renovación. Pero hay que saber que cuando uno ingresa a una propiedad hay que dejar esto en claro, ¿no? Las condiciones, el precio. El inquilino también tiene el derecho de exigir la previsibilidad. Esto quiere decir, bueno, a ver, 2 años es el plazo mínimo, ¿cuál es el precio?
eso debería quedar asentado en el contrato. Y si el contrato está validado en el sentido que tiene la firma de las partes, bueno, ese contrato está para respetarse. Lo que se usa mucho también es el comodato, que el comodato es una figura de como que se cede el uso de manera gratuita. No existe para la ley el comodato oneroso, pero si fuera un comodato donde está pactado un precio, también podemos exigir el cumplimiento. Digamos que la ley exige que las relaciones locativas sean esto tiene que ser bien claro, ¿no? Por el plazo mínimo de 2 años y por contrato. Todo lo que no sea de esa forma, nosotros lo podemos traer a esta normativa que es de fondo de exigir ese cumplimiento. Sí. El avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes de 10 a 12 horas.